Para que PHP sepa si una condición es true o false, pues lo determina de tres maneras, se pudiera decir. Vamos a ver la primera, que es la más obvia. Por ejemplo, un falso igual a false. Un verdadero igual a true. Hacemos un if. Y pues, como te digo, para que PHP sepa si una condición es true o false, pues se basa ahora sí que en un valor explícito como aquí, false y true, para ejecutar cierta condición. Fíjate que, por ejemplo, si le pasamos un true, pues como te estarás imaginando, pues va a entrar aquí. Vamos a ver. Con un ejercicio pequeño. True. Verdadero. Y si no, pues aquí va a entrar acá. Como pues como te estarás ahora sí que imaginando. Falso. Imprimimos, recargamos y dice verdadero. Si le ponemos false, pues ahora sí que es falso. Entonces, esta es una manera de cómo PHP determina que una condición es true o false. Cuando lo hacemos ahora sí que explícitamente con un valor booleano. Esta forma es hacerlo explícitamente. La segunda forma, recuérdate que como te dije, PHP cuando ve que necesita un valor booleano en el contexto del programa, en este caso pues él sabe que aquí en el if y en una condición booleana necesita un booleano. Por consecuencia, como te dije, cuando él sepa que requiere un booleano, pues lo que va a hacer este lenguaje de PHP, al ser débilmente tipado, pues va a ver que necesita un valor booleano. Entonces lo que va a hacer, va a convertir implícitamente esos valores, esas expresiones tras bambalinas, a sus equivalentes en booleanos. Acuérdate que cuando te platiqué eso de lo de las conversiones implícitas, pues aquí es donde entra. Cuando PHP necesita un booleano, va a convertir esos valores a sus equivalentes true o false. Y para eso te voy a abrir la documentación que ya vimos en los anteriores videos. Fíjate que esto es a lo que me refiero, convertir a booleano. Cuando PHP sepa que va a requerir un booleano, por ejemplo en un if, va a convertir sus equivalentes en cuestión. Nosotros ya vimos esto, fíjate que como dice aquí, cuando convertimos a booleano, los siguientes valores serán falsos. Por ejemplo, el valor falso en sí mismo, como te decía. Esto pues ya lo vimos. Por ejemplo, también el tipo 0, el integer, el número 0, se va a convertir a falso. Eso ya lo vimos en los anteriores videos. Cuando le pasemos, cuando el valor sea un 0.0 o un menos 0.0, también se convertirá a falso. Una cadena string vacía también se va a convertir a falso. El número string 0 también se va a convertir a falso. El arreglo vacío, también ya lo vimos, se va a convertir a falso. Y el tipo de dato especial null o las variables no seteadas, es decir, las que no están declaradas ni definidas, también se van a convertir en falso. Y pues los objetos aquí, como dice, los objetos XML también van a ser ahora sí que falsos cuando están vacíos. Esto yo no lo he usado de momento, pero pues también aquí dice, y luego fíjate lo que dice aquí, todo lo demás es considerado true, es decir, todo lo demás. Entonces, por consecuencia, vamos a ver nomás, por ejemplo, el caso de un 0, vamos a ponerle un 0, porque ya los vimos en los anteriores videos. Un 0, pues como dice la documentación, lo va a interpretar como un falso. Entonces aquí si le pasamos esta variable, PHP va a ver que el contexto que necesita es un valor booleano. Dice, estoy en un if. Entonces mi contexto es que requiero un valor booleano. Entonces va a decir, como le estamos pasando una variable, ¿cuál es el equivalente? Necesito un booleano. Entonces tú me pones un 0, pues va a convertir su equivalente 0 a un valor booleano. Y como ya vimos, pues va a ser un falso. Efectivamente. Si llegara a ser, por ejemplo, un 3, pues vamos a ver que es verdadero. Efectivamente, entonces aquí el contexto es que necesita un booleano. Entonces lo que tú le pases, si no es un booleano, lo va a tratar de convertir a su equivalente. Fíjate que aquí entra el término. Ahora sí que déjenmelo ver cómo se anota porque está en inglés. Esto se conoce como valores
truthy, es decir, verdaderos, y falsi. Vamos a ver. Los valores falsi son los siguientes. Básicamente los valores falsi son todos estos. ¿Por qué? Porque todos estos tras bambalinas se van a convertir ahora sí que a valores booleanos falsos. Por eso se llaman valores falsi. Esto hablando de conversiones implícitamente está relacionado con lo implícitamente falso o verdadero. Entonces los valores falsis vienen siendo el 0, como ya vimos, el 0.0 también es un falsi, menos 0.0 es un falsi, el string vacío es un falsi y el string 0 también es un falsi. Por eso se consideran falsi, porque tras bambalinas estos valores se convierten a falsos, perdón, y por eso se conocen falsi. Y pues como dice la documentación, los valores truthy, pues ya es todo lo que no viene aquí. Son pues todo lo que no viene aquí. Es decir, aquí como resumen podemos poner en resumen. Aquí te lo voy a poner. En resumen, todas las cadenas excepto la cadena vacía y 0, como ya vimos, como esta, son falsas. Todo lo demás es verdadero, como ya vimos. Entonces también fíjate que también el -1 también se considera ahora sí que verdadero. Los números ahora sí que distintos de 0 van a ser verdaderos. Fíjate que por ejemplo, si es un 0 como ya vimos, pues se considera falso. Entonces todos los números que no sean, aquí como dice aquí, todas las cadenas excepto la cadena vacía y la cadena 0 son falsas. Y todo lo demás es verdadero, hablando ya de, ahora sí que de valores, ahora sí que de tipo cadena y resumiendo todo esto. Y los valores, todos los números distintos de 0 van a ser verdaderos. El 0 es el único que se considera como falso. Es por eso que yo te decía que las cadenas no deben de ir, los valores booleanos no deben de ir nunca entre comillas, porque fíjate, aquí tú le pones falso, ¿verdad? Vamos a ponerle falso. Fíjate que es un false, pero como nosotros ya sabemos, todas las cadenas excepto la cadena vacía y 0 son falsas. Entonces tú le estás poniendo false, pues fíjate lo que va a pasar. Verdadero. ¿Por qué? Porque esto no es una cadena vacía ni es un 0. Entonces por eso te digo que es un peligro poner valores booleanos, al menos aquí en PHP, entre comillas. Y pues true, pues obviamente va a seguir dando true porque no es cadena vacía. Esto no tiene mucha lógica, pero lo que sí saca de onda es esto de false, que da verdadero porque no es una cadena vacía. Entonces aquí te lo dejo. Todo lo demás es verdadero. Por ejemplo, 1, 2, false, como ya vimos. ¿Qué más? True, por ejemplo. El número 6. Un arreglo con valores, también ya lo vimos. Solamente los arreglos sin elementos son falsos. Esto ya es verdadero. 3, etcétera. Aquí todo lo demás, como dice aquí, en resumen, todas las cadenas excepto la cadena vacía y 0 son falsas. Y todos los números diferentes de 0, pues son verdaderos. Eso sería todo por este video. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Y acuérdate, como te decía, apréndete muy bien esto para que tú entiendas qué es truthy y qué es falsi. Bendiciones.